Esto es Plan País. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias por estar, por supuesto, en el canal del Jurado Nacional de Elecciones. En este programa que es la oportunidad de poder escuchar seria y objetivamente los programas de cada una de las fuerzas políticas que van a estar el 5 de junio en la segunda vuelta electoral. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Como ustedes recordarán, ya en el programa hablamos del tema de vivienda. Estuvo con nosotros el arquitecto Daniel Salaverry en representación de Fuerza Popular. Ese día quisimos contar también con la presencia del representante de Peruanos por el Cambio, el señor Carlos Brus, pero un tema de último minuto impidió tenerlo. Y nos quedamos con la sensación de que el programa no podía quedar en ese desequilibrio. Así que el día de hoy vamos a escuchar al señor Carlos Brus, a Peruanos por el Cambio y a esa propuesta, además, en el tema de vivienda que trae el partido de Pedro Pablo Kuczynski. Don Carlos Brus ya está con nosotros. Bienvenido, señor. Gracias. ¿Cómo está, Carlos? Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Mucho gusto, gracias por la invitación. Pude revisar el plan de gobierno en vivienda y me parecen muy interesantes los lineamientos estratégicos que ustedes han definido respecto al sector. Quisiera plantearle algunos y los vamos desmenuzando, si usted me lo permite. Ustedes han hablado de asegurar la provisión de oferta formal de vivienda social. ¿Qué cosa es una vivienda social primero y cómo van a asegurar esa oferta? La vivienda social es aquella destinada para los segmentos medios y bajos de la población. Hay un segmento de oferta dirigido al segmento AB, que es válido. Y está cubierto. Pero ese segmento no necesita ayuda del Estado para solucionar su problema. Entonces nos referimos básicamente a los programas de vivienda social que el Estado promueve. Es el programa de vivienda, techo propio de deuda cero. ¿Son programas subsidiados por el Estado? Así es, así es. Y gran parte del problema que tienen estos programas es desde que nosotros los diseñamos en el año 2002, el monto del subsidio no ha variado. Está más o menos en promedio, porque varía de cada programa, promedio 5 UITs, que eran las 5 UITs que nosotros establecimos en el año 2002. Sin embargo, el costo por metro cuadrado casi se ha quintuplicado. Es verdad. Entonces, lo que nosotros planteamos en Peruanos por el Cambio, para que estos programas de vivienda social tengan mayor dinamismo, es duplicar el monto de estos subsidios. En la misma lógica, un sector privado que construye, un sector privado que presta, pero un Estado que apoya económicamente con un cierto nivel de subsidio. La misma idea. Al final, Carlos, el problema de la vivienda social, tal como lo enfocamos en el año 2002, cuando fuimos ministro de Vivienda, es que tú solucionas tu problema de vivienda si puedes pagar la cuota mensual que significa comprar esa casa. Si tu ingreso te da, se solucionó. La oferta y la demanda se cruzan. Se encuentran, claro. Entonces, lo primero que hicimos fue crear hipoteca social. La hipoteca no existía en el año 2002. Sí, pues. ¿No? La hipoteca recién se creó cuando fuimos ministro de Vivienda. Entonces, se crearon hipotecas de 20 años, ahora hay hipotecas hasta 30 años. Eso te permite acercarte a esa cuota mensual. Y si encima tú le pones un subsidio, la cuota mensual baja aún, para que la cuota no sea más del 30% del ingreso familiar de las familias que requieren casa. Porque más de eso, un ingreso familiar reciente, el préstamo. Te ahorca, tiene educación, salud, diversión también, ¿no? Ropa. Entonces, los programas de vivienda social con el subsidio logran tener esa cuota mensual que las familias pueden pagar. Y ahí es donde se junta la oferta y la demanda. Entonces, el subsidio se ha quedado rezagado por el incremento del costo de metro cuadrado, por lo tanto nosotros planteamos duplicar el subsidio para darle más dinamismo a estos programas. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Bueno, estamos hablando de que si antes eran 5 UITs y ahora 10 UITs, más o menos 2.000 y pico millones de soles al año, que tendrían, al quinquenio que hay que invertir en lo que es subsidio. No me suena tanto en un quinquenio, ¿eh? No, pues, porque no te olvides que el subsidio es una parte pequeña, además, del costo de la vivienda. Y que la vivienda, construirla, es recursos privados los que se involucran ahí. Ahora, amarro esto con la necesidad de que estos programas de vivienda puedan también desarrollarse en zonas donde el suelo, el terreno, está listo y preparado para que esto ocurra. Que se creen zonas urbanas que puedan además ser ciudades satélites que se conecten con la ciudad de Lima. ¿Está pensado en esos términos? Así es, y ese es el segundo problema que hay ahorita, por la razón por la cual ha perdido dinamismo los programas de vivienda social, que es el costo de la tierra. Este problema no había 14 años atrás y ahora hay. El precio de los terrenos con servicios, es decir, con agua y desagüe, está enormemente alto. Y por lo tanto no hace rentable programas de vivienda social. Entonces tenemos que proveer de suelo urbano
para que el inversionista pueda hacer un proyecto que le sea rentable. Y en ese sentido nosotros, para generar las 500.000 viviendas que estamos planteando nosotros hacer como meta, con lo cual ya cerraríamos el déficit de vivienda, déficit que no ha variado desde que fui ministro. Increíble, ¿eh? Lo que hemos logrado es que no se incremente, pero hasta ahora no se cierra. Okay. Entonces se necesita darle otro empuje más, así como creamos de cero estos programas, ahora queremos darle el empujón para cerrar ese déficit. Y nosotros planteamos crear este suelo urbano, primero con un tren de cercanías. Ah, qué interesante. Que vaya de Barranca a Ica y que te permita poner en valor todas estas tierras cerezas que hay fuera de Lima. La idea es hacer ciudades satélites, hacerlas como programa piloto, una en el norte, otra en el sur, ciudades donde tú en la mañana te subes a tu tren, ¿qué eso es? En 25 minutos estás en Lima. Y trabajando y regresas. Y regresas leyendo claro. Tu periódico tranquilamente sin mayor problema. Y en estas ciudades satélites serán ciudades con amplias áreas verdes, zonas de recreación, zonas de educación, centros comerciales, donde tu familia vive segura y esté en un lugar cómodo. Serían lugares donde el agua se abastecería con plantas desalinizadoras de agua, que es una tecnología que ya tenemos que empezar a tocar. Pero siempre nos han dicho que eso es muy caro, Carlos. Sí, es caro, pero más caro no tener agua. Eso es muchísimo más caro. Y el costo de esta tecnología ha bajado enormemente. Y además, ya no podemos seguir modificando los ríos para darles la vuelta y que se vengan hacia la costa, que es, o sea, que el río Rima, que es un río seco hace años, solamente que hay agua en ese río porque hemos desviado ríos que se van por Junín hacia la otra cuenca, lo hemos embalsado, hemos hecho un túnel trasandino y hemos traído agua. Tiene un estrés hídrico anualmente muy grande. Y vivimos al borde además, siempre. Y además la millonada de plata que se ha invertido en ese tipo de obras. Más rentable es hacer estas pequeñas plantas desalinizadoras. ¿Por urbanización? ¿Por ciudad? Por ciudad. Que además tengan su planta procesadora de desagües para tener agua para regar las áreas verdes, que serían muy amplias. Fantástico. En estas zonas. Las casas tendrían paneles solares o energía eólica para... Acabo de estar en Arequipa, es impresionante. ¿Ah? La energía solar, cómo ha impactado en esa ciudad. Y afuera de Lima, el sol es un elemento que está permanentemente. Está ahí, así es. Entonces eso le permite bajar a las familias el costo de su consumo de electricidad. Entonces serían ciudades autosostenibles. La idea es que el Estado haga una en el norte, una en el sur, se puede hacer como obra estatal o como una asociación público-privada. Seguro. El tren también se hace como una asociación público-privada porque es perfectamente rentable el tramo de Barranca. Ya está de Barranca Inca, con un esfuerzo más haces Tumbes-Tacna también, digamos. Es mucho más inversión, Tumbes-Tacna. Claro. Eso ya no sé ya son palabras mayores. Yo no sé si sea rentable, pero Barranca Inca con seguridad. Okay. Entonces se hacen estas dos ciudades para que el sector privado vea las características de estas ciudades, que el Estado ponga un poco el estándar, amigables, con energía renovable, con procesamiento de desagües y todo, y que el sector privado haga más ciudades satélites para generar esas 500.000 viviendas que planteamos para reducir el déficit habitacional. Reducir, no, ya eliminar el déficit. Vivienda y saneamiento. Se necesita mucho dinero para estas infraestructuras. Sí. Se habló en algún momento que las alianzas público-privadas eran la solución para esto. ¿En Peruanos por el Cambio piensan que esa es la línea? Mira, en el mundo han habido casos de empresas estatales o municipales que han funcionado muy bien. Así es. Y hay casos de empresas privadas que han funcionado muy bien. También hay casos de empresas municipales que funcionan mal y de empresas privadas que funcionan mal. Por supuesto. Con lo cual te quiero decir que no hay una panacea, o sea, no hay una solución única en cada caso. Por lo general, cuando la fuente de agua es fácil de conseguir o está muy cercana a la ciudad, generalmente el manejo municipal, público-privado funciona. Es más sencillo. Porque no es tan complicado. Claro. Por ejemplo, una ciudad como Iquitos, que tiene una fuente de agua ahí al costado, no debería tener problemas como los que tiene. Y los tiene, eso te iba a decir. Así es, porque la fuente de agua es fácil de conseguir. Caso más complicado ya viene a ser el Ica, por ejemplo. ¿No? Entonces, hay que ver caso por caso, pero lo que sí se requiere es una gerencia profesional, sea público o privado, se necesita una gerencia profesional. Con una gerencia profesional en el manejo de las entidades prestadoras de saneamiento, el Estado con todo gusto puede invertir. Pero si no tienes una gerencia profesional, si las EPS son consideradas un trofeo del alcalde elegido y mete a los parientes o al que fue su jefe de campaña, que no sabe nada de agua, a manejarla, entonces no hay forma de poder avanzar. ¿No te imaginas con agua y saneamiento cómo puedes impactar en salud, por ejemplo? Ah, claro. Por eso es que nosotros planteamos que la inversión hay que hacerla en agua y saneamiento,
porque eso nos va a bajar el costo de los servicios Así de salud. es, exactamente. ¿No? Entonces, nosotros planteamos es caso por caso y que el Estado esté dispuesto, inclusive, a borrar todas las deudas que la CPS tiene con el Estado, a cambio de encontrar un esquema que nos garantice una gerencia profesional. ¿Qué hacemos con la descoordinación administrativa interdistrital o interprovincial para las construcciones, Carlos? El tercer problema, el primer problema que encontramos es el tema del bajo subsidio. El segundo es el suelo muy caro. El tercer problema es lo engorroso de los trámites. No es dable que un proyecto, o para poder sacar la licencia para un proyecto de habilitación urbana, tengas que demorarte de 1 a 2 años. Eso desalienta a cualquiera. Y además se hace de una manera muy tonta y pidiéndote cosas que son absurdas realmente. Lo que nosotros planteamos es reducir todos estos trámites engorrosos para asegurarle al inversionista, primero, derechos fijos, y me explico. Muchas veces tú compras un terreno, te das tu certificado de parámetros municipio y dice puede hacer 6 pisos. Ya sé por dónde vas, claro. Y 2 semanas después te cambiaron el parámetro. O viene el Ministerio de Cultura y te dice, no, a una cuadra tienes una huaca, claro, no hay solo forma. puede hacer 2. No, pues. Pero yo, ¿cómo sé? Claro. Primero, obligar a cualquier entidad del Estado que tiene... Yo no me objeto, si el Ministerio de Cultura dice que son 2, yo no tengo problema, pero que esté inscrito en el municipio. Claro. Pues. Entonces yo cuando voy a comprar el terreno ya sé que solo puedo hacer 2. Bueno, entonces, son reglas de juego claras, no son otra cosa. pero no te estén sacando cartas debajo de la manga, pues que después al inversionista lo desalienta. Entiendo. En segundo lugar, por el lado de los municipios, algo hemos hecho en el Congreso, con poco apoyo del Ministerio de Vivienda, debo decírtelo, pero algo coordinado con el Congreso, sacaron legislación que haga mucho más ágiles el otorgamiento de licencias. Y aquí me detengo un poco. Claro, todo el mundo dice, pero entonces le vas a otorgar licencias a cualquier cosa. No, simplemente si tú tienes un parámetro de lo que puedes hacer, hay un reglamento de construcciones y hay profesionales que firman estructuras, sanitarios, electricidad, y que son colegiados, bueno, entonces, ¿qué más tienes que revisar? Eso tienes que darlo en días. Lo que nosotros planteamos es que la carga de trabajo de los municipios no sea revisar el expediente, te aprueban el expediente y nunca visitan las obras. Que ahora la carga de trabajo sea supervisar las obras. ¿Por qué? Porque mi expediente te puede decir, yo le voy a poner un fierro de media. Y pones cualquier y pongo cosa 3 ahí. octavos. Claro. Y una vez que está vaciado el concreto, ¿cómo sabes tú que fierro hay adentro? Sin embargo, los municipios se esmeran en revisar el expediente al dedillo y lo citan y le hacen una observación y le hacen otra. Después se lo aprueban y nadie sabe qué cosa construyó. Si usó el cable adecuado, si usó el fierro adecuado. Lo que nosotros decimos, oiga, una vez que si está firmado por un ingeniero colegiado, se aprueba inmediatamente y el municipio tiene que supervisar el proceso de construcción, que además la ley y la Constitución le otorgan esa responsabilidad. Tus críticos dirán que el problema iba a ser la corrupción. Bueno, hay corrupción en otorgamiento de licencias. Porque como se demoran los municipios, tú sabes qué pasa cuando una ventanilla pública te demora, ¿ah? ¿Cómo es? Claro. ¿No? El famoso ¿cómo es? Claro. Ahí es corrupción. En cambio, una vez que estas licencias sean aprobadas automáticamente, inclusive el proceso de supervisión no tiene por qué ser municipal. El municipio se lo puede tercerizar a una empresa supervisora. Entiendo. ¿No? Que puede supervisar no solamente esa obra, sino varias obras a la vez. Empresas que a su vez además estén certificadas. Así es. ¿No es cierto? Pero hay que centrar la carga de trabajo, de supervisión, no en el proceso del expediente, sino en el proceso constructivo. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos con lo que tiene que ver con la competitividad en la construcción? ¿Cómo hacemos que tener un sistema competitivo que garantice más obras, calidad y por ende más mano de obra también en las construcciones? Mira, tenemos que pensar en un proceso de construcción fabril. Tenemos que construir casas en serie. La autoconstrucción es muy respetable, muchas veces las familias no tienen otra solución que construir ellas mismas, pero no es lo mejor. Y además con la vulnerabilidad física de un país como el nuestro es peligrosísimo. 1, el problema técnico de mala calidad. 2, es costosísimo. Digamos, si tú ves lo que las familias gastan por vivienda, es mucho más caro que lo que podría hacerlo una empresa de manera fabril, de manera en serie, ¿no? Entonces gastan mucho, y no hay país del mundo que tenga un sector construcción de primera categoría que fomente la autoconstrucción. Eso no ocurre. Este gobierno, por ejemplo, tenía un proyecto de entregar lotes habilitados
para que las familias construyan. Eso es entregarle un problema a las familias. Si tú ya tienes un lote habilitado, ponerle una casa encima es lo más fácil del mundo que hay. Tú le entregas el lote habilitado a la empresa privada, te pone la casa encima en 6 meses. O sea que entregar un lote habilitado es entregar un problema. Mejor hay que entregar las casas ya, hechos por profesionales. Entonces eso hay que hacerlo fabril. Ya no podemos estar pensando en hacer de una en una. Tenemos que empezar a estar haciendo casas de 100 en 100, de 500 en 500. Porcentualmente, ¿cuánto menos puede ser un proceso fabril frente a un ¿el proceso? costo? Sí. Tranquilamente puede llegar al 40%. 40%, es un montón. Porque no te olvides, por ejemplo, ahora estos sistemas constructivos de concreto armado, que son cajones de fierro, se va a hacer el concreto, te haces 4 o 5 casas al día. Claro. ¿No? A lo que una familia se demora medio año en hacer una casa ladrillo por ladrillo y vaciar el techo y todo lo demás, ¿no? Entonces hay que mejorar estos sistemas constructivos y pensar en números grandes. Ya dejémonos de pensar de 10 en 10, de 50 en 50, pensemos de 1000 en 1000, de 10.000 en 10.000, de 20.000 en 20.000 para cerrar la brecha habitacional. Carlos Bruce, muy interesante. Muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Cómo va la campaña? Muy brevemente. Bueno, ahí estamos luchando. El elector tiene que tomar una decisión el 5 de junio. Nosotros creemos que tenemos al mejor candidato, a la mejor propuesta, pero Pablo Kuczynski está rodeado de gente que ya ha tenido experiencia de gobierno. Yo ya fui ministro de Vivienda, hemos tenido experiencia de gobierno exitosa y no tenemos acusaciones de corrupción. Así que si es que el elector quiere una alternativa democrática, tiene a PPK como alternativa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Carlos Bruce, congresista de la República, reelecto, exministro de Vivienda y vocero de Peruanos por el Cambio en el tema de vivienda, ha estado con nosotros en esta edición especial de Plan País. Nos reencontramos en una próxima edición, siempre recordándoles que la información y mucho de lo que conversamos aquí lo pueden encontrar ustedes en la página web del Jurado Nacional de Elecciones en Voto Informado. Ahí están los planes de gobierno, se pueden leer, se pueden cotejar y se pueden tomar decisiones de manera informada. Muy buenas noches.